Hoy continuamos con la serie Milei para Dummies y en este segundo capítulo vamos a hablar sobre la decadencia de Argentina por el peronismo y el kirchnerismo. Bienvenidos a Desarrollemos TV. Y para este programa nos acompaña de nuevo Andrés Villot. Él es un corredor de bolsa con más de 25 años de experiencia en el mercado bursátil colombiano e internacional, profesor universitario, columnista y panelista. Entre sus muchos estudios tiene un posgrado en Derecho del Mercado de Capitales y una maestría en Relaciones Internacionales. Actualmente también es corresponsal acreditado ante la Casa Rosada en Argentina. Bienvenido, Andrés. Muchísimas gracias, Natalia. Te faltó decir ahí que corresponsal de Desarrollemos TV, acreditado ante la También, Casa Rosada. bienvenido. Andrés, bueno, en el primer capítulo vimos esa Argentina próspera, el granero del mundo, civilizada, o sea que estaba a la altura de países europeos con un gran PIB, pero hoy vamos a hablar de esa decadencia y quiero que empecemos a contextualizar a nuestra audiencia qué pasó en 1929 y 1930, qué se empezó a dar. Pues mira, hay algo que ha pasado desapercibido en la historia de la humanidad, y es algo que ocurrió en el nazismo, en el Partido Nacional Socialista Obrero. Ellos plantean un concepto que es el nuevo orden. Y el nuevo orden era lo que ellos pretendían implementar en los países que ellos iban dominando y que se iban anexando al Tercer Reich. La historia la sabemos, pierde Hitler, supuestamente, pero en realidad lo que ocurre es que se implanta el nuevo orden en todo el mundo. Y eso, aunque suene que es ciencia ficción o que es teoría de la conspiración, eh, existen todos los soportes para lo que yo estoy diciendo. Les recomiendo a nuestra audiencia que busquen un libro que se llama Hitler y el nuevo orden mundial, escrito por Abel Basti. Abel Basti es un escritor argentino que ha dedicado muchos años de su carrera profesional a reconstruir qué pasó con Adolfo Hitler y qué pasó con el Partido Nacional Socialista Obrero nazi. Y lo que he encontrado, primero, es que Hitler, contrario a lo que la narrativa popular ha dicho, que se suicidó en su búnker en Berlín, en la Cancillería, Hitler huye y con su séquito personal emigra a Argentina, donde es recibido por su amigo personal, Juan Domingo Perón. Si ustedes miran, él en sus libros, que no es solamente el que les acabo de citar, sino él ha escrito varios libros sobre esto, documenta amplia y suficientemente esta teoría. Documentos de personas que sirvieron a Hitler en Argentina, en la Patagonia. Los viajes de Hitler los documenta, fue a Paraguay, estuvo aquí en Colombia, en Tunja, coincidencialmente en 1954, en el año que Rojas Pinilla da el golpe de Estado. Y en general entonces lo que empieza a ocurrir desde la llegada de Hitler a Argentina y la protección de Juan Domingo Perón, si tú te das cuenta, el nuevo orden para que exista como doctrina y que funcione, es necesario que exista la miseria, la pobreza, el hambre, la muerte, la destrucción. ¿Cómo fue la primera ola de este nuevo orden mundial? La Segunda Guerra Mundial. Si ustedes se dan cuenta, eh, Hitler era aliado incondicional de Stalin, hasta que de repente en 1942, de la nada, decide invadir a Rusia y decide enfrentarse al partido, a los bolcheviques. Acuérdense que Hitler siempre decía que estaba luchando era contra los bolcheviques, no contra los soviéticos. Y desde ahí cambia totalmente el rumbo. Hitler, supuestamente derrotado, eh, pierde los territorios que ha anexado, y queda Alemania totalmente destruida, igual como ha quedado en la Primera Guerra Mundial. Lo importante de esto, y aplicado a la situación de Argentina en concreto,
cuando el país no fue afectado por la guerra directamente, implantar un nuevo modelo en el que el Estado era el rey y que el Estado le solucionaba los problemas a la sociedad, era bastante difícil hacerlo en un país inmensamente rico y próspero. Si ustedes miran historia de los países europeos, era facilísimo porque estaban devastados por la guerra. Y no es una coincidencia que primero los países conquistados por la Unión Soviética conformen la cortina de hierro y los que supuestamente fueron conquistados por los aliados conformen la Unión Europea. Si ustedes miran en el fondo, esas dos organizaciones son comunistas. Lo que pasa es que se supone que la Europa occidental no era comunista, pero en realidad ese régimen de un supergobierno que está por encima de los gobiernos nacionales es el nuevo orden. Eso es la esencia del nuevo orden. Y para hacerlo en América, que no estaba en esa situación calamitosa, fíjense que lo primero que hacen es, en Estados Unidos, implementan el New Deal, que es una teoría económica de John Maynard Keynes, en el que básicamente el Estado es el rey. Entonces, fíjense cómo ese nuevo orden empiezan a implementarlo en diferentes regiones del mundo de diferentes formas. En Estados Unidos fue la respuesta a la Gran Depresión del 29, la que hablamos en el capítulo pasado. En Europa fue la conformación de la cortina de hierro, la Unión Europea unos años después. Y en América del Sur, lo que se trató de hacer fue dictaduras militares o gobiernos de militares que replicaran la figura de Adolfo Hitler. Y si ustedes miran, Stroessner, Perón, Rojas Pinilla, en Brasil, no me acuerdo si fue Getúlio Vargas, ahí no tengo claro y no recuerdo bien quién fue, pero estuvo en militar también, y lo que trataron de imponer en esos países fue una situación en la que el Estado se apropiaba de la economía y se apropiaba de la sociedad, el nuevo orden. Pero claro, fue vendido con diferentes nombres y con diferentes frases. Y lo que empieza a hacer entonces Juan Domingo Perón era imposible de implementar en un país rico y próspero. Y lo que empieza a generar Perón es algo parecido a lo que planteó una señora que fue ministra de Minas, que fue el decrecimiento. Y empieza entonces a generar las condiciones adversas dentro de la sociedad, dentro de la economía, interviniéndola y generando pobreza y generando unas condiciones dentro de la sociedad que exigían entonces una ayuda del Estado, porque además vendieron eso, que era solamente a través del Estado que se podía salir de esa situación calamitosa. Y entonces lo que empezamos a ver es cómo a través de la injerencia del Estado en la economía de Argentina la llevan a la quiebra. Fue un acto premeditado, estudiado, estructurado. Un ejemplo, y ahí hice un artículo sobre eso, creo que en la página de Desarrollamos TV lo vamos a republicar, y es contando la historia de Millonarios, el mejor equipo del mundo, por qué fue el mejor equipo del mundo, y si uno mira la situación de Argentina, era que Juan Domingo Perón había tomado el fútbol y se había apoderado el Estado argentino del fútbol argentino. Y había creado la AFA, y desde ahí ellos manejaban los hilos del fútbol. Y de ser entonces una liga altamente profesional y muy, muy exitosa, con los sindicatos empiezan a atacar y le ponen un techo a los ingresos, empiezan a hacer auditorías en los equipos, y Perón nombra como presidentes de los equipos a sus amigotes, y a ellos, a los que están de presidentes de esos equipos, les empieza a regalar plata del Estado, que no es plata del Estado, es plata de los contribuyentes argentinos que se la empiezan a regalar. El Racing, por ejemplo, el estadio de Racing, el famoso gasómetro, que se llama así porque antes existían como unas grandes bodegas donde almacenaban el gas, y tiene esa forma como circular, y regala
ese estadio. Y más o menos el mensaje es, los que están conmigo, si quieren estadio, pues tienen que estar es conmigo y no pueden ser de otro partido ni pueden tener otra afiliación política. Y empieza a generar entonces unas condiciones, primero, de una marcada dependencia del Estado y segundo, una sumisión total a las ideas del nuevo orden que estaba implementando Juan Domingo Perón. Y eso hizo entonces que la sociedad se doblegara ante lo que ese señor dijo. Y luego, para rematar, la esposa, Eva Duarte, en alguna locución de esas populistas que hacían, sentencia la historia de Argentina diciendo que para cada necesidad debe existir un derecho. Y en esa medida, la obligación del Estado argentino es darle a todos los argentinos derechos que suplan sus necesidades. Y eso abrió entonces la posibilidad infinita de generar una burocracia, de generar un gasto público inútil, sin límites, para poder atender todas las necesidades del pueblo argentino. Una medida totalmente populista, totalmente irresponsable, que en la práctica era imposible de realizar. Y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues que cuando empiezan a generar mucha deuda y empiezan a imprimir billetes para poder pagar todo lo que no podían pagar, porque era obvio que todas las necesidades no podían tener un derecho que el Estado asumiera, anulando por completo la iniciativa privada, se empieza a generar inflación. La moneda, el peso argentino, les estaba contando, estaba atada al oro, rompen esa paridad antes de la llegada de Perón, pero eso generó ya las condiciones más, digamos que fue el caldo de cultivo para todas las tragedias de hiperinflacionarias que existieron en el futuro. Entonces, si tú te das cuenta, en realidad no fue una catástrofe, no fue una plaga. La vez pasada hablamos de una caída en la demanda de los clientes tradicionales por las grandes guerras, por la depresión del 29, pero igual, y eso también lo decíamos, que Argentina no había desfallecido, no se había caído, pero cuando llega Perón, con todas estas políticas erróneas, estatistas, totalitaristas, la debacle económica es cuestión de meses y eso es lo que ocurre, ¿no? Y entonces ya empiezan a explotar esa miseria y esas situaciones sociales difíciles y entonces ya se vuelve casi que una política de Estado. Y si tú miras lo que empieza a ocurrir después, es cómo se sataniza a los empresarios, cómo se sataniza a los ricos, cómo los empiezan a perseguir, cómo destruyen las empresas y cómo los únicos beneficiarios son los empresarios que son amigotes de Perón. Y muchos de esos, curiosamente, son alemanes nazis que vinieron a Argentina con Adolfo Hitler huyendo en el momento del final de la guerra. O sea, Andrés, bueno, el capítulo anterior también desglosamos salud, educación, transporte, hasta cine, las personas cómo estaban, las personas que trabajaban en el campo. Con estos dos mandatos, y volvemos a recordar, del 46 al 52, después hubo una reelección, del 52 al 55, cómo estaba Argentina en estos sectores, cómo estaba la gente, cómo estaba la pobreza, cómo estaba la educación, además de lo que nos has contado, que claro, eran personas, las que estaban bien eran porque estaban aliados de Perón, pero cómo estaba Argentina. Y porque uno ve las masas, porque también tenía un lenguaje muy populista, ¿no? Perón era muy populista, Eva también era muy populista, pero ¿cómo estaba la realidad argentina? Pues mira, era una, digamos que existía aún una fortaleza económica, pues por la grandeza que tenían todavía, pero el hecho que empezaran a estigmatizar y a perseguir a los empresarios y que empezaran a coartar las libertades personales, fue como un periodo de transición en el que, aunque existía bienestar, forzaron a la población a caer en la indigencia, a través de leyes, de prohibiciones, de decretos, y tomaban medidas que justificaban siempre que era por el bien del país. Empiezan los procesos de nacionalización, de estatización de los diferentes sectores de la economía. Yo les contaba que expresamente prohibían actividades económicas y productivas. Y claro, como supieron vender muy bien la narrativa que los argentinos
tenían que depender del Estado para poder sobrevivir, fue, digamos que, algo impactante en el sentido que en realidad era una sociedad bastante culta, con altos niveles de escolaridad, que hoy yo no me explico cómo lograron convencerlos que eso era así. Que era El Salvador, ¿no? Porque era como la figura del Salvador. Claro, claro, claro. Y fuera de eso era una figura casi que de un semidios, ¿no? O Que él era paternal, como... sí. Y todo lo que existía alrededor también de Eva Perón era también mítico. Eh, y ahora que he estado allá y que como que pude estar en lugares y en situaciones y conocer gente que me han contado la verdad, pues uno entiende todavía, mejor dicho, entiende lo que pasó, pero le sorprende aún más cómo un par de personas sin ningún nivel de cultura, de conocimiento, lograron dominar a una nación tan culta, tan inteligente. De verdad que es un fenómeno impresionante de cómo se puede anular al ser humano eh, con un discurso y con una narrativa. Y los hicieron creerse eso. O sea, que creo que eso es de eso lo hablamos también la vez pasada, que la batalla cultural había sido que la gente volviera a creer que ellos eran útiles, que ellos eran importantes, que ellos eran autosuficientes, porque esta gente que estuvo antes les anuló totalmente eso. Y fue algo totalmente de la narrativa, por lo que te digo, porque es que, claro, si hubiera sido después de la guerra, quedamos tan mal que, o claro, después de esta inundación, quedamos tan mal que acabó todo el aparato Sí. productivo, pues la gente de pronto lo entiende muy fácil, pero es que esto fue a punta de labia que convencieron a todos que eran pobres, que Argentina era mala, que el Estado era el único que los podía salvar, que ellos eran brutos, pero que el Estado sí era muy inteligente y que sí sabía cómo. Lo que te decía que me sorprende, por ejemplo, es que ellos se vendieron siempre como que eran unas personas eh, mm, del pueblo y eso sí era verdad. Digamos que me estaban contando que Eva Perón, por ejemplo, era una puta, pero la vendieron como que era una gran dama y que estaba súper, súper interesada en la sociedad Las argentina. obras sociales, las cosas sociales. Claro. Y entonces mostraban cómo era eso, y entonces estuve en la legislatura de Buenos Aires viendo, me recibieron en un salón muy lindo, y entonces me dijeron, este era el despacho que se mandó construir Eva Perón. ¿Cómo así? Sí, es que ella se mandó en todos los edificios públicos de Argentina, se mandó a hacer una oficina, y eran lujosísimas, mármol, maderas nobles, muebles traídos de Francia, no sé. Pero lo que ella vendía de ahí hacia afuera era todo lo contrario, que ella era una mujer humilde, pobre, que no tenía ninguna aspiración material, que simplemente estaba muy preocupada por el futuro de los argentinos. La nombra además vicepresidenta en el 70, y cuando vuelve a las elecciones, y muere, y ella fue presidente de Argentina porque era la vicepresidenta de él, una prostituta. Y entonces digamos que como que eso naturalizó también, de cierta manera, la desgracia, de cierta manera naturalizó esa narrativa asociada a la miseria, a la pobreza, y el concepto de la democracia también se pervirtió totalmente. Bueno, de Perón, en ese segundo mandato, fue derrocado en el 57 por un golpe militar, y a eso también iba, porque él tuvo un tercer mandato, ¿sí? Pero eso fue años después, en el 73, 74, antes de que se muriera, y hubo un golpe militar, o sea, en Argentina sufrió muchos golpes militares, ¿no? Y cómo era esa visión de la gente, ¿no? O sea, si no sirve, entonces militarmente acabemos con esta presidencia. ¿Cómo era esa visión, ese imaginario de la gente? Claro, pero él no sirve, tenía que ir acompañado de una situación de caos y de miseria y de pobreza. Para que la gente se diera cuenta que no servía, entonces tenían que hacerlo sufrir para que dijeran, uy, sí, sí, cambien a ese y pongan a otro. Con De la Rúa lo usaron, con Macri lo iban a usar y lo amenazaron todo el tiempo y Macri termina no haciendo lo que hizo. Eh, a mí me sorprendió cuando llegué que me hablaban del periodo de la democracia y hablaban de la democracia y se les llenaba la boca hablando de democracia, pero resulta que cuando no estaba a la izquierda han tumbado al que no les sirve. Y eso ha sido una hegemonía escudados en el famoso cuento de la democracia. Fíjate cómo va mutando la narrativa, ¿no? Sí. Y entonces, al final, lo que pretenden es quedarse. Hoy que hablan de la democracia, de todas maneras, siguen hablando de tumbar al presidente Javier Milei.
Y ya la gente no los oye ni les pone atención, pues porque demostraron durante 80 años sus fracasos y que estaban creando condiciones indignas para la sociedad de manera artificial, eh, con la impresión de billetes sin respaldo, con la creación de deuda, con las expropiaciones que hicieron, que expropiación es un eufemismo para robo, creo que eso lo dije la vez pasada, YPF, que allá la Y la pronuncian como I, se la robaron durante el gobierno de Cristina Kirchner, eh, y, y les parece que eso es normal, o sea que eso no tiene nada, porque ese día hablan y hacen un discurso, dicen que es para el pueblo y que la gente y que no sé qué, y resulta que el interés principal de Cristina Fernández era usar los aviones de YPF para ella ir de vacaciones, ir de paseo, ir todo. Y escribe un libro y tiene el cinismo y la desfachatez de contar que una vez se le quedó la cartera de maquillaje y hace que se devuelvan en el avión, y hay una señora que se la lleva desde su despacho y cuenta que la pobrecita temblaba del frío porque hacía mucho frío y estaba bajo la lluvia entregándole la bolsita del maquillaje a la señora. De ese nivel era el grado de descaro y de cinismo de esta gente, y sus intenciones obviamente eran recordarlas y hablar de eso, pero esa era la Argentina decadente, y esa es la Argentina que la oposición de hoy del presidente Milei trata de mantener y trata de que vuelvan otra vez a esas situaciones de desgracia. O sea, para terminar, digamos, este periodo, por así decirlo, ¿no? Del peronismo, ¿cómo entregó Perón a Argentina? Para ese lapso, digamos, del 74, como hasta el 2000, 2001, ¿cómo lo entregó? En unas situaciones caóticas empieza a haber fuerte presencia terrorista, un grupo terrorista de los comuneros, que además es un boom del terrorismo como el M-19 aquí en Colombia y en otras latitudes, el Ejército Rojo en Alemania, por ejemplo, que eran personas que no tenían ningún tipo de ideología, simplemente lo que trataban de hacer era crear situaciones de desestabilidad, no solamente institucional, sino social, y en medio de todos esos caos, pues sacar partido y robar y saquear, y eventualmente tener algún tipo de aspiraciones políticas para, digamos que, ahondar en esas situaciones de caos, que fíjate lo que está haciendo hoy Gustavo Petro, no es nada diferente a esas pretensiones que tuvo el M-19 en los años 70 aquí en Colombia. Y entonces en Argentina, en medio de todo ese caos y toda esa situación, llega una dictadura militar, que, como lo comentábamos ahora, las dictaduras, contrario a lo que algunas personas se han encargado de decir, todas las dictaduras son de izquierda, porque la derecha, uno de los pilares es la democracia. No pueden existir dictaduras de derecha, no existen, por más de que sea militar. Además ya está comprobado que un militar como Hitler creó un partido que era el Nacional Socialista Obrero Alemán. Eso es comunista, eso no tiene nada de derecha. Y han vendido eso entonces. Chávez era militar, Chávez no era de derecha. Rojas Pinilla era de izquierda, su hija María Eugenia creó un partido nacional socialista obrero aquí en Colombia que se llamaba la NAPO, y los nietos de Rojas Pinilla fueron militantes del Polo Democrático Alternativo con Gustavo Petro. Entonces, ese cuento que hay dictaduras de derecha es mentira, aunque sean militares. Y llega esa dictadura a tratar de poner orden a esa ola de terrorismo desbordada que existía, e inicialmente lo hacen, y con la narrativa tan buena que tenían los peronistas, logran convencer a la gente que esos militares son de derecha y que la derecha entonces no puede volver a gobernar jamás, y que los únicos que tienen un derecho casi que natural y divino para gobernar Argentina son la izquierda. Y con ese discurso entonces llega Alfonsín al poder después de sacar a la dictadura. Y le empiezan a decir a ese periodo la democracia, pero lo que hemos visto es que cuando no están ellos, tumban a los presidentes. Tumbaron a De la Rúa, intentaban tumbar a Macri, hasta que Macri empezó a hacer todo lo que le dijeron a ellos que tenía que hacer y le perdonaron la vida, y ahora están obsesionados con tumbar al presidente Milei. Y antes de llegar al presidente Milei,
Bueno, hubo una crisis en el 2001 en Argentina, comenzando este siglo. ¿Qué pasó en esa crisis? ¿Por qué la gente salió a marchar, a incendiar todo, para que llegara después Néstor? ¿Cuál era el contexto para que Néstor entrara y pudiera como seducir a través del lenguaje, la palabra y que la gente le votara? Claro, fíjate que es lo mismo, es inducir al caos, inducir a la quiebra económica para que entonces la sociedad sienta que se merece un cambio y que los únicos que tienen esa fórmula son la izquierda. ¿Mm? ¿Y por qué? Porque venden que el Estado es el único que puede solucionar esas crisis. Y fíjate que no es nada nuevo. El New Deal, Franklin Delano Roosevelt, 1934, lo lees, es comunismo puro. Lo que pasa es que era en Estados Unidos, entonces a nadie se le ocurría que el comunismo pudiera ser en Estados Unidos. Pero es el control de la economía por parte del Estado. Y el Estado decide quién hace, quién no hace, quién vive, quién se muere. Punto. Pero ya se ha vendido siempre como que es una democracia y que eso es maravilloso, sensacional. Gasto público inútil, emisión de dinero desbordada, endeudamiento total, que hace entonces que la gente sea eternamente pobre. Y eso está ya comprobado científicamente. Y cuando las personas están pobres y están en situaciones de necesidad, es muy fácil dominar y es muy fácil Controlarlo. controlar a la sociedad. Y están dispuestos a hacer lo que sea que el Estado les diga que hagan para poder comer. Además que se repite, ¿no? Se empiezan a repetir los discursos y demás, entonces mentalmente empiezan a aceptarlo. Claro, y fíjate que es entonces la negación de la acción humana de la que hablaba Mises. Mises, su libro, su obra cumbre es la acción humana, y él lo que trata de decir es que el ser humano tiene todo un potencial si es libre. Y lo he leído en varias partes, la mejor forma que la gente no busque la libertad es haciéndole creer que es libre. ¿Mm? Si tú tienes a alguien preso y le dices que está libre, muy seguramente nunca va a intentar escaparse de la cárcel. Pero si él sabe que está privado de su libertad, muy seguramente lo que más va a ansiar, su ansiedad mayor va a ser salir libre. Su libertad. Y entonces eso es lo que han tenido las sociedades durante el último siglo, incluida la colombiana y la argentina obviamente la tuvieron así, convencida que era libre y por eso jamás buscan la libertad. Y llega una persona que le pone a su movimiento político la libertad avanza, y es una persona que al terminar todas sus intervenciones dice viva la libertad carajo, que el carajo es como esa parte altísima del mástil mayor de un velero. Entonces, viva la libertad, carajo, es llevarla ya a ese tope. Entonces, claro, ahí ya la gente como que empieza a entender que le habían vendido que eran libres, pero que en realidad no eran tan libres como ellos creían. Que estaban siendo esclavos quizá de un gobierno. Se puede decir, Andrés, bueno, Néstor Kirchner empezó desde el 2003 al 2017, después llegó Cristina, su esposa, del 2017 a 2015. Se puede decir que es como un nuevo peronismo. Claro. ¿Este kirchnerismo es un nuevo peronismo? Claro, y así se vendieron como tal, ¿no? Para que fueran más receptivos con esos que enamorados todavía de Sí, esa, que de le esa creían. historia y de la Eva supuestamente, que era una santa y que les ayudaba a los pobres y que los ayudaba y que no sé qué. Y muchos ven como una posibilidad de que Argentina mejore. Y en realidad pues esta gente son una familia de forajidos que llegan a robar y a saquear todo lo que se encuentran y a crear unas condiciones aún peores de las que existían. Hablemos de eso. ¿Qué condiciones? Pues la peor es la hiperinflación, ¿no? La generación que eso además es una trampa en la que yo veo que todavía están cayendo varios argentinos empresarios, y es creer que porque tienen ingresos mayores por sus servicios y productos, es decir, que venden a unos precios más altos, no se están dando cuenta que el hacer eso lo que está generando es más pobreza, porque el ingreso en esa situación de la que estás viviendo ahora ya no crece de manera exponencial, porque como ya no hay inflación, o la inflación ahora está tendiendo a cero, todavía no ha desaparecido, pero ya el presidente dijo, Milei dijo que el próximo año ya iba a ser cero, les habían vendido que
aumentar los precios era bueno porque recibía más plata, pero resultaba que esa plata, en términos nominales que más recibía, significaba también que con eso podían comprar menos cosas de lo que podían comprar cuando recibían menos plata en términos nominales. ¿Por qué? Porque la plata perdía valor. Sin entrar en explicaciones técnicas sofisticadas, ¿qué es la inflación? Lo podemos utilizar en cualquier bien, servicio o producto. ¿Qué pasa cuando hay muchas papas? ¿El precio de las papas sube o baja? Baja. Baja. La moneda es igual. Cuando hay muchas monedas, el precio de la moneda baja. Entonces su capacidad de compra se pierde. Imagínense que la economía, los bienes y servicios de una economía son una pelotica así. Okay. La masa monetaria con la que se puede comprar esos bienes y servicios debe ser igual de grande a esa masa monetaria. ¿Mm? ¿Cuándo pasaba eso? Cuando se emitía esta masa monetaria con base en lo que se producía, respaldada en oro. ¿Mm? Entonces encajaba perfecto. Por eso si uno se pone a mirar las escrituras por allá de los bisabuelos o eso, las casas costaban 10 pesos, la finca costaba 5 pesos, ¿m? El carro costaba 50 centavos. ¿M? ¿Y qué pasaba? Que los precios no subían, sino al ritmo que subía la economía. Y estaba respaldada esa emisión de moneda en un respaldo real de la economía. Cuando se rompe esa paridad, y entonces acá la masa monetaria empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y la economía se queda aquí quieta, porque en realidad la economía sigue produciendo a su máxima capacidad, pero porque aquí empieza a subir, a subir, a subir, a subir. Porque es que tienen que pagar el derecho del señor para poder caminar, del derecho para el otro señor poder ir de paseo, el derecho del otro de más allá para poder comer, el de más allá no sé qué. Y entonces eso toca pagarlo. ¿Cómo? Emitiendo moneda. ¿Por qué? Porque es que eso es improductivo en sí mismo. ¿Mm? Y entonces el Estado, la burocracia, un burócrata, no genera nada, solamente gastos. ¿Sí? Sí. Entonces, para pagar al director de la agencia para darle de comer a los niños de 5 años. Ok, el otro es el director de la agencia de las bicicletas, el otro es el director de la agencia de los carros. Y entonces, esa gente pues no producía nada, solo gastos, y para pagarles a ellos empiezan a emitir dinero. O sea, repartir, repartir, repartir. Repartir, repartir, sin ninguna coherencia con la economía. Y entonces, claro, cuando llega la economía, eventualmente seguía así, pero los precios de la economía, ¿qué pasaba? Como aquí yo tenía una masa de dinero gigantesca, ¿cómo se ajustaba esta masa acá de productos y servicios y bienes con la masa gigante de dinero? Vía precio. Entonces, yo acá podía comprar una casa en 10 pesos, ¿m? Pero como hay un montón de monedas acá, entonces ya la casa yo la empiezo a comprar en 1.000.000 de pesos. ¿Sí? Y fíjate entonces que ese mayor valor que yo estoy pagando, en realidad lo estoy pagando por un bien que valía 10, pero eso lo termino pagando 1. Y entonces la gente piensa que porque tenía ya no 10, sino 1.000.000, era más rica y resulta que no, todo lo contrario, era más pobre, muchas veces más pobre. Y esa trampa se la hicieron vender, se la han vendido a las sociedades hispanoamericanas, a las sociedades del mundo, haciéndoles creer que si tienen ingresos más altos y la moneda no tiene respaldo en oro, entonces son más ricos, y eso es mentira. Y entonces esa gran mentira le sirvió a esta gente para volver muy pobres a los argentinos. Cristina y Néstor. Cristina y Néstor, y ellos también entonces de la mano de todo esto empezaron a robarle las empresas a la gente. ¿Cómo? ¿De qué manera? Expropiaciones. Entonces decían, es que esa empresa, esa empresa está haciendo, es como de gente mala, eso no. Y entonces eso es mejor que el Estado la administre, venga para acá la empresa, y entonces yo voy a poner a administrar a esta gente, que pobre gente, y no sé qué, y entonces la roban todo, y la quebraban, y la desaparecían, pero eran los copartidarios del kirchnerismo los que nombraban en eso, que es la misma figura de PDVSA en Venezuela, que ponían a manejarla personas del PBSU,
el Partido Socialista Unido de Venezuela, y esa era la única virtud. No les importaba si eran ingenieros de petróleo, si tenían algún tipo de conocimiento. PDVSA dejó de ser la empresa top del mundo de las petroleras y ahora es una de las empresas de las últimas. Es lo que está ocurriendo en Ecopetrol actualmente. Pusieron a un montón de gente que no tenía nada que ver, que lo único que sabían era ser amigos de Petro, ser amantes de Petro o ser el novio del otro y no sé qué, y esos son los que manejan Ecopetrol. Ecopetrol se va a quebrar muy seguramente. Y entonces ese valor que generaban esas empresas, pues se va al pique. ¿Y qué consecuencias tiene después? Que los que trabajan ahí de manera honrada, que sí sabían que todo eso salen, no vuelven a tener ingresos, y los que están teniendo esos ingresos hoy lo van a tener de manera efímera hasta que la empresa colapse. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que todos van a tener que ir a decirle a Petro, Petro, por favor, denos de comer. Estado, denos de comer. Y esa es la figura entonces con la que ha funcionado el nuevo orden, que es ese supragobierno que domina a todos. Que de hecho, eso fue lo que empezó a hacer Hitler en los territorios dominados. Se le copiaron con el modelo. Claro, Francia. Todo. Pero si tú lees a Basti, te das cuenta que no se lo copiaron, que fue el mismo Hitler el que lo quiso implementar a nivel mundial. Y le funcionó. De hecho, la ONU, si tú miras la ONU, antes de crear la ONU, crean el sistema monetario internacional, crean en Bretton Woods, dictan los parámetros del nuevo orden mundial. Y ahí entonces es el Estado el que se adueña de las economías. Y además de, por ejemplo, la expropiación, de trabajar con la mente de las personas, ¿qué más hicieron, por ejemplo, los Kirchner? Como qué otros métodos hacen para que la gente se dé cuenta y pueda despertar, ¿qué otras cosas hicieron? El saqueo generalizado, y es un sistema federal, pero ellos inventaron que existía una ayuda del gobierno central a las provincias afines con ellos. Entonces, si tú eres más afín, yo te doy más plata, y esa plata en realidad la sacaban era de emisión de dinero y de deuda. Pero entonces, ¿qué sucedía? Y eso fue un caso concreto de una provincia que cuando el presidente Milei, en un sistema federal, pues son autónomos fiscalmente las provincias. Aquí en Colombia, cuando fue los Estados Unidos de Colombia, durante la Constitución de Río Negro, 1863-1886, Cauca era independiente, Panamá era independiente, ellos tenían sus propias finanzas, sus propios ingresos, y eso generaba una sana competencia entre las provincias. Porque yo tenía una mejor calidad de vida para la gente de mi pueblo, de mi ciudad, en la medida que yo trabajara más, que yo produjera más, que yo... Cuando llega esa gente dice, venga, no, lo vamos a manejar desde acá, desde el poder central, y los que se porten bien, yo les voy a mandar platica. ¿A quién? Al gobernador. Entonces lograron demostrar, cuando llega el presidente Milei, que había unas provincias que vivían de manera amplia y suficiente con sus recaudos locales, y que esa prima que les mandaban desde el gobierno central, esa platica que le daban de más, que las coparticipaciones de no sé qué, se las quedaban todas el gobernador de turno. Mismos. Y ellos mismos. Era un carrusel. Entonces yo se la mando a usted y usted me da a mí un porcentaje, usted se queda algo por haber hecho el trámite. O sea, la corrupción ahí, Nato. Pero, institucionalizada y digamos que así también legalizada. Hay gobernadores de provincias con ese cuentico que llevan 30 años ahí. Hay senadores que llevan 40 años ahí, sentados en el Congreso. Y todos funcionaban así. ¿Por qué? Porque eran los tramitadores entre el gobierno central y sus regiones, en la que ellos comían muy bien y se robaban toda la plata, y que eran multimega tetramillonarios, y las provincias siempre estaban mal y estaban pobres, y entonces le echaban la culpa a los ricos, le echaban la culpa al crack del 29, a Maradona, a no sé quién, y los tenían así, que eran pobres más o menos, algo así porque el destino había querido que ellos fueran pobres, pero pues que no importaba que siguieran luchando, que ellos si algún día iban a ser ricos, si el Estado lo permitía. Y entonces tenían que seguir apoyándolos a ellos para que esa utopía de usted va a ser rico, que eso se lo oí una vez a Axel Kaiser, él dijo que el gran triunfo de la izquierda con la narrativa era que permanentemente estaban persiguiendo una utopía, y que como era algo que nunca iban a alcanzar,
eso generaba que esa expectativa fuera eterna, Eterna, la esperanza. la esperanza que algún día iban a llegar allá. Entonces llega una persona como Milei y da resultados al primer mes, pues obviamente se les tira el negocio a todos. Porque además ya está comprobado que eso no es un tema de izquierda y derecha, es un tema de los políticos y de la casta de la que él habla, con la que funcionan todos los países después del nuevo orden de este señor. Y así es como ha funcionado todo. Y en esa medida entonces, el presidente Milei cuando muestra lo que es, acuérdate lo que dijo Petro de Milei el día que gana, acuérdate lo que dijo Maduro el día que gana Milei, todos sabían perfecto lo que iba a pasar y las consecuencias que iba a tener, porque era el colapso del modelo por el que ellos habían logrado dominar a la sociedad. Y por eso lo odian y por eso dicen que es nazi, que no sé qué, que es todo lo contrario, ¿no? Pero pues lo acusan Sí, de sí. eso, de dictador, de genocida, de no sé qué. Una de las madres de Mayo dijo que era lo peor que ella había visto en toda su historia, incluso después de haber vivido la dictadura militar de los 70s, que Milei era peor que ellos, que era terrible, que era una cosa asquerosa. Eh, y entonces después de eso, pues sacan las cuentas y dicen, ah, mire, las mamás de Mayo les dábamos 1.000 millones al año, el Estado le da 1.000 millones de dólares al año para una universidad y la universidad no existe. Entonces digamos que eso fue acompañado, todas esas desgracias artificiales y provocadas por la casta argentina, estuvo acompañado también de un soporte y un respaldo de pruebas cuando llega el presidente Milei para poder desmontar todo ese modelo eh, de miseria. Entonces fíjate que prácticamente con la narrativa fue que generaron esa situación de colapso. Y los habían instruido también a todos y los habían adoctrinado también que esa era su única realidad posible y que buscar algo medianamente diferente o algo que rompiera con eso era un delito. Era contravenir el orden, casi que sobrenatural, el que se empezara a decir eso. Y ahí empalma todo el tema de la batalla cultural y empalma todo el tema del despertar de la sociedad, Sí. que empieza a darse cuenta, oiga, a mí me parece que lo que está haciendo Gustavo Petro, en el fondo, claro, es terrible, es aberrante, no sé qué, pero tú hablas con un colombiano y el colombiano ya identificó perfecto qué era lo que estaban haciendo. Y no era un cuento de izquierda y de derecha. La clase política colombiana, la casta colombiana, ha hecho siempre lo que Gustavo Petro está haciendo ahora. Lo que pasa es que ahora Petro lo hizo terriblemente evidente y lo hizo de una manera mucho más evidente. Y fíjense que cuando alguien como Álvaro Uribe trató de hacer algo diferente, si ustedes miran en los registros históricos, jamás durante la campaña electoral en la que él queda presidente, nadie dijo que tuviera nexos con los grupos paramilitares ni nada de esas cosas. Pero apenas empieza a realizar los grandes cambios estructurales de Colombia, empieza a parecer que era narcotraficante, paramilitar, que mataba gente, que torturaba gente y no sé qué. Entonces fíjate que ahí eso es un tema universal. Modelo de izquierda. La casta es un tema universal. Y existe en Colombia, y son esa masa variopinta de grupos de interés que tienen unas caras, la prensa tradicional, los empresarios tradicionales, los burócratas, los políticos, los académicos. Están ahí, siempre han estado ahí. En Argentina, por ejemplo, la educación pública era uno de los grandes botines por los que se robaban el erario público. Pero como era algo tan noble como educar a la gente, entonces como que decían, no, con ellos no se puede meter. Y cuando el presidente Milei trató de hacer auditoría, saltó todo el mundo y dijo, no, con ellos no se pueden meter. Pero han mostrado las cifras, los balances, y la plata se la roban descaradamente. Pero como son profesores y son académicos, no, entonces no les digan nada porque ellos realizan una labor noble, que sacar de la ignorancia a la gente, y en realidad lo que están haciendo es adoctrinándolos para dejarlos, para darles saberes inútiles que no sirvan para generar valor y producir plata. Porque además los estigmatizan, ¿no? Usted quiere ser empresario, usted va a ser malo. Usted tiene que seguir siendo el tipo ahí que no hace nada. Es el imaginario de Argentina. Claro, y fíjate que Petro en alguna entrevista lo dice.
Dice, es que el día que dejan de ser, que se vuelven ricos, dejan de ser de izquierda y se terminan siendo de derecha y eso es malo, y entonces el ideal es que todos sean pobres y eso sí es bueno, y claro, porque el pobre tiene una dependencia Al y Estado. a unos lazos del Estado. Al Estado. Que así el Estado no le va a solucionar nada, por lo menos en su imaginario quedó que el Estado sí se lo va a solucionar. O sea, Andrés, para ir terminando en este capítulo, ¿cómo definirías tú, en toda tu experiencia, ese peronismo y kirchnerismo? ¿Cómo definirías primero para entender después cómo fue que llega Milei? Es decadente, es saqueo, es robo abierto de la riqueza nacional, y es un proceso de adoctrinamiento en el que se anuló por completo la acción humana de los argentinos. O sea, se les quitó no solo la plata, sino también la manera de pensar, de soñar, de ser. Claro, 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 claro. Eso fue un tema de verdad impresionante que creo que algo te estaba contando de la forma como se vestían, que algo pues que puede ser un poco light hablar de eso, pero fíjate que les anularon hasta eso, ¿no? Es la destrucción total del ser humano, de la dignidad del ser humano, ¿no? En el que estar en la miseria es un motivo de orgullo y que lo enaltece usted como ser humano, que es un poco el concepto de la resiliencia que hay aquí en Colombia. ¿Sí te has dado cuenta? Que entre la persona esté peor, es magnífico porque es resiliente, ¿sí has visto? Y entonces enaltecen, usted está en las últimas y lo robaron, y le mataron a su familia, le quitaron sus tierras, pero usted es resiliente y usted va a salir adelante. Y entonces la persona queda feliz porque es resiliente, porque le hicieron todas las atrocidades que le pudieron hacer, pero él siguió y sigue vivo y está ahí. Entonces, eso es un motivo de orgullo, que lo que genera es entonces una alta propensión a la miseria. ¿Mm? Yo soy reconocido en la medida que sea más miserable, pero si yo soy rico y genero empleo y produzco, yo soy una persona mala, que es una motivación perversa entonces para yo permanentemente estar en la miseria. Y está en el poder, para que me sigan votando. Claro, y fíjate, por ejemplo, el tema de la educación. Eh, Fíjate que si yo no tengo que pagar la matrícula para estudiar, pues a mí me importa 5 estudiar la influencia de la Feijoa en el proceso de paz de Colombia de 1975, que son saberes totalmente inútiles, pero como yo no tengo que pagar nada por aprender eso, pues yo no voy a hacer nada en el futuro para generar recursos o para trabajar, sino que me voy a quedar acostado durmiendo tranquilo y muy seguramente el Estado entonces me va a dar un subsidio para algo y me va a pagar el transporte y me va a pagar, me va a traer por allá al doctor Crápula para yo ir a verlo a un concierto gratis. Y entonces, fíjate que mis aspiraciones y mis motivaciones vitales se reducen a cero por eso, que es un tema de verdad perverso, 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 de una maldad sin límites. ¿Cómo han anulado generaciones de colombianos, generaciones de argentinos con esa narrativa? Narrativa preocupante. Pues Andrés, muchísimas gracias por darnos un contexto, ¿no? De lo que fueron estas épocas que llevaron a Argentina a la decadencia, no solo económica, como lo hemos visto, sino también mental, de soñar, el imaginario también empresarial, un montón de áreas que se fueron afectadas y que bueno, en el próximo capítulo hablaremos de cómo llega Milei, de cómo desde las calles, desde las universidades, desde las redes se empieza a hacer conocer otro discurso de otra Argentina y vamos a hablar sobre él en el próximo capítulo para que ustedes estén conectados. Muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias a ti por la invitación y claro, buenísimo para que ya entendamos como el hilo conductor de por qué empezamos a hablar de Argentina granero del mundo, por qué estamos hablando hoy de los Kirchner y de los Perón, y por qué ya va a ser mucho más fácil entender por qué vamos a hablar de Milei y explicar el presidente Milei qué es lo que está haciendo, ¿no? Sí. Porque sobre eso también se ha tejido como un mito, una leyenda, precisamente de la casta que no quiere que la gente entienda qué es lo que está haciendo Milei y lo está estigmatizando y está diciendo que es un dictador, que es de lo peor, que es un tipo loco, que es un tipo estafador, que es un tipo raro, precisamente
desmeritar todo lo que está haciendo Distorsionar. y distorsionar todo lo que está haciendo. Totalmente. Así que ustedes, por favor, no se pierdan el próximo capítulo en esta serie Milei para Dummies. Vamos a hablar sobre Milei, sobre lo que ha hecho, sobre lo que quiere hacer, sobre sus políticas públicas, sobre todo lo que también ha mostrado de la corrupción anterior. Así que quédese conectado en los próximos capítulos. Somos Desarrollemos TV y hasta una próxima.